Entonces, en este gráfico, por ejemplo, el punto A, A, la cota del punto A, y esta es la cota del banco de nivel. Entonces, la cota, normalmente la materialización de los puntos, se hace en función de monumentos. Se ponen pequeños monumentos con una marca igual que las plaquitas que hemos visto en el IGN. Entonces, ¿qué dice? Que va a ser la distancia del desnivel, o sea, esta distancia, esta altura, este es el desnivel. Para medir la altura es bien fácil, ¿no? Ese es el desnivel. Nivel. Y, y este va a ser la distancia entre la cota A y el banco de nivel. Entonces, para calcular la pendiente, lo único que tenemos que hacer es, la pendiente va a ser igual a ¿qué? ¿Qué va a ser igual a pendiente? ¿Alguien? Al desnivel sobre la distancia. Exactamente, ¿no? Fácil, eso al nivel sobre la distancia. Sobre la distancia. Pero, ¿ya? Entonces, la pendiente es igual al desnivel, a la tangente, ¿no? A la tangente de estos dos ángulos o de estas dos distancias, de estos dos valores. Entonces, cuando calculamos valores de cota, tenemos que necesariamente hacer cálculos en función de las distancias y los ángulos. No hay otra alternativa. ¿Y cómo se hacen esos cálculos? A través de la toma de datos por las mediciones, ¿no? De nivelación directa, nivelación indirecta. O sea, necesitamos calcular las variaciones de altura. Entonces, hay métodos de nivelación. ¿Alguien lea métodos de nivelación? Matías Salazar. Ya. Entonces, la nivelación directa, nivelación diferencial, determina el desnivel de puntos sin importar su posición. Solo nos interesa el desnivel, ¿ya? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Alguien ha entendido qué quiere decir sin importar su posición? Solamente nos interesa el desnivel. ¿Alguien que haya entendido algo? Por ejemplo, Alfredo Villarruel. Mi coronel, ¿Qué queremos decir con nivelación diferencial?
Hola. La diferencia entre nivelación diferencial y el de perfil, mi coronel, o solo diferencial. ¿Qué quiere decir? A ver, lea nivelación diferencial y explique qué entiende. Determina el desnivel de puntos sin importar su posición. ¿Qué entiende o no entiende? Que no toma en cuenta toma en cuenta otros aspectos más que solamente la posición de los dos puntos para medir. Eso es lo que entiendo, mi coronel. Ya, al revés, ¿no? Determina el desnivel, solo le interesa el desnivel. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no le interesa la posición ni la ubicación, solo la diferencia que hay de un punto a otro punto. Si toma un par de puntos A y B, no le va a interesar el saber cuál es la posición. Volviendo a esto, no nos interesa saber cuáles son valores de X, Y en este punto, en el banco. Cuáles son los niveles de X, Y, Z en la cota. No nos interesa nada, solamente nos interesa saber cuánto mide este desnivel entre las dos cotas. ¿Ya? Entonces, eso normalmente se hace cuando estamos haciendo mediciones relativas, ¿no? Cuando estamos haciendo mediciones en base a un plano de referencia inexistente. Cuando ponemos altura de cota, 500, digamos, por decir algo. Y a partir de eso medimos el desnivel, o ponemos altura de cota 0, y a partir de eso medimos el desnivel. No nos importa su posición de la cota banco de nivel en coordenadas este-norte. Solamente estamos haciendo una medición en base a los desniveles. ¿Ya? ¿Está claro? ¿O no? Adriana. Sí, mi coronel, está claro. A ver, ¿por qué está claro? Adriana. Adriana. A ver, explica, ¿por qué está claro? Diana. A ver, una ayuda. Sandoval. Mi coronel, sí, disculpe. ¿Has entendido tú? No. Respecto a lo que estaba leyendo el subteniente de nivelación, disculpe. Sí. Si has entendido el tema de nivelación diferencial, no nos importa la posición de los puntos, sino solo la diferencia de las alturas. En cambio, en la nivelación de perfil, determinan las cotas de los puntos y también su posición en el plano horizontal. Normalmente la nivelación de perfil la utilizamos cuando queremos sacar los perfiles de caminos, ¿no? Porque tenemos que sí o sí definir por dónde va a ir el camino, en coordenadas este-norte. ¿Y qué altura de cota hay con relación al plano horizontal? En la nivelación indirecta tenemos la nivelación taquimétrica, que determina el desnivel de puntos a partir de distancia inclinada y ángulo vertical. Distancia inclinada y ángulo vertical. Nivelación taquimétrica. ¿Qué estamos haciendo? Solamente estamos midiendo de un punto a otro punto la distancia inclinada, directa. Y el ángulo vertical, ¿no? Del horizonte 0, 0, ¿cuánto es el ángulo vertical? Es decir, por ejemplo, si estuviéramos acá en este punto, dice en taquimetría, ¿qué se hace? Se mide la distancia inclinada, dice.
esta distancia, de este punto a este otro punto, la distancia inclinada, ¿no? Y de esa distancia inclinada, obviamente, se mide con un instrumento, esta distancia inclinada. Y el ángulo, ¿qué ángulo, perro? El ángulo que corresponde a ver, donde hay un simbolito para los ángulos. Este ángulo, ¿no? Este ángulo, el ángulo interno, ¿no? El ángulo interno. Entonces, ese nos interesa saber entonces, este ángulo con taquimetría, el ángulo A y la distancia inclinada. Y cuando hacemos la medición con barómetro, entonces dice, la nivelación barométrica determina las elevaciones aproximadas de puntos a partir de la presión atmosférica. Entonces determinan las elevaciones aproximadas. ¿Qué relación hay entre la altura y la presión? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda? Creo que a mayor altura tenemos, perdón, a mayor profundidad tenemos mayor presión. A ver, ¿cómo? No te entiendo. Está bien la idea, pero un poco más ordenada. A ver, otra vez. Que a mayor es se podría decir, desde un punto de base, midiendo, mientras mayor sea su altura de diferencia, mayor es su presión. ¿Cómo es? ¿Cómo es, Sandoval? ¿Cómo es alguien? ¿Cuál es la relación entre la altura de cota y la presión barométrica? Chicos, mi Sandoval ya está, se ha dormido también Sandoval. Presión, ¿qué dijo? Disculpe, mi coronel, es que lo escucho un poquito mal. La altura de cota y la presión barométrica. ¿Qué relación tiene? Por ejemplo, la presión a una altura de 460 metros, me has dicho, ¿no? ¿Cuánto es la presión atmosférica? ¿Hay alguna relación? A 0 metros, ¿cuánto es la presión atmosférica? En bares. Hay una relación directa, ¿no? ¿Cuánto es la presión? ¿Qué se entiende por presión atmosférica? Es el peso que tiene toda la atmósfera en un punto sobre el suelo. Entonces, cuando estamos más arriba en la altura, ¿hay mayor presión o hay menor presión? Hay menor presión. Menor presión. Entonces, nuestro cuerpo, cuando estamos más arriba, la presión cambia en nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Nuestro cuerpo se hincha o se comprime. Se hincha. Eso, Hincha. se hincha, ¿no? Porque las botellas cuando suben a la altura, ¿qué sucede? Se inflan, ¿no es cierto?
y cuando bajan de la altura al nivel del mar, se comprimen. Pero es que si se abre, revienta, ¿no es cierto? Sale con fuerza. Quiere decir que hay una directa relación entre la presión barométrica y la altura de cota, con relación a la presión atmosférica. Sin embargo, eso no es muy preciso, ¿no es cierto? Porque tiene una aproximación de metros, 1 metro, 2 metros. Eso te puede dar una idea de que si vas subiendo, puedes reventar, ¿no? Si llegas a una altura de 10.000 metros, por ejemplo, de 10.000 metros, la presión baja hasta 0.2.6 bares. Quiere decir que comparado con un bar que es a la altura más o menos del nivel del mar, 0.2, estás casi al borde de reventar. Si subes a unos 15.000 metros de altura, ya estás, nada, a 15.000 metros ya estás fuera de control, revientas. Tu presión no aguanta tu cuerpo, revientas. Pero esa relación hace que podamos hacer mediciones sobre el nivel del mar. ¿Con qué instrumentos hacemos? Obviamente para la altimetría utilizamos los niveles de mano, niveles dependientes, niveles fijos, niveles con estadímetro, niveles topográficos, estaciones totales también. La estación total es un mix, ¿no es cierto? No sé si se acuerdan, la primera clase que hemos pasado, habíamos visto una estación total. Y les he dicho, esta estación total es una mezcla de todos los instrumentos que antes había. En la actualidad, una estación total puede medir ángulos, distancias inclinadas, distancias, ángulos entre distancias, puede calcular el desnivel, o sea, muchas cosas. Sin embargo, para la nivelación siempre se van a usar niveles de medición con estadímetro, porque cuando se hacen mediciones con estación total, se están haciendo mediciones de distancia inclinada y ángulo. Quiere decir que se está haciendo taquimetría, ¿ya? Distancia y ángulo. En cambio, cuando se utilizan los niveles, solamente niveles, estamos haciendo medición geométrica. ¿Qué quiere decir? Que estamos calculando una distancia en el plano y una altura de desnivel. ¿Ya? No sé si me entienden. ¿Me están entendiendo eso o no? ¿Cuál es la diferencia entre el empleo de una estación total y un nivel digital? Michael Torrico. Sí, mi coronel. Conteste. ¿Cuál era la pregunta? Disculpe, mi coronel. Ya, última vez que repito las preguntas, ¿no? Parece que no están escuchando. ¿Ya? Última vez que les repito. ¿Cuál es la diferencia entre una estación total y un nivel? Hola, Torrico. Sí, mi coronel. La diferencia es que el nivel, o sea, solo se utiliza para sacar nivel y la estación total para varias cosas. A ver. Esa es una respuesta media de don Ramón, ¿no? A ver, otra vez. Ni yo te he entendido. ¿Un nivel es para sacar el nivel y una estación total para sacar otras cosas? ¿Cómo es eso? La estación total también nos sirve para sacar distancia, ángulo. Eso, ¿ya? Entonces, lo que les he dicho es que cuando estamos midiendo con una estación total, estamos midiendo en base a ángulos y distancias inclinadas. Con el nivel
estamos haciendo mediciones en base a distancia y desnivel, ¿ya? Es geométrico. La estación total es trigonométrico. Por tanto, al medir distancias trigonométricas, la estación total no tiene la misma precisión que un nivel. El nivel nos va a dar con mucha precisión la diferencia entre dos alturas, entre dos cotas. La estación total también nos va a dar la diferencia entre dos cuotas, pero su nivel de precisión está en función de la medición del ángulo, no de la lectura de una mira. El nivel fijo. El nivel fijo contiene ciertos elementos que son importantes. Por ejemplo, el regulador del enfoque, ¿no? Del foco, el telescopio, el movimiento tangencial que permite girar, el objetivo es la lente misma, el círculo graduado es donde medimos el ángulo horizontal, los tornillos niveladores que nos permiten poner en estación. Siempre se hace lo mismo con los instrumentos, ¿no? Poner en estacionamiento, medir. Poner en estacionamiento, medir. En la nivelación diferencial que habíamos dicho, es simple la nivelación diferencial cuando las cotas o desnivel entre dos o más puntos puede obtenerse solo con una estación de instrumento. Entonces no nos importa mucho la posición del punto A ni del punto B, solo nos importa nuestra posición y la diferencia del desnivel entre ambos puntos. Sin un plano de comparación establecido con este procedimiento, solo podemos conocer los desniveles entre puntos. El desnivel va a ser igual, el desnivel de A y B va a ser igual a la lectura en el punto A versus menos la lectura del punto B. ¿Y qué significan estas barras? Significa un estadímetro, ¿ya? Entonces no nos importa dónde estamos midiendo, solamente nos importa nuestra posición y la posición de la lectura en la mira del punto A y la posición de la lectura en la mira del punto B. Una vez medidas las dos lecturas, hacemos una diferencia y eso nos va a dar el nivel entre A y B. Estamos en función de las diferencias en la nivelación. La nivelación diferencial se puede calcular a través de la definición de un banco de cota. Si B es un banco de nivel con una cota de 1.348 metros sobre el nivel del mar, si B es el banco de nivel. ¿Quiénes definen los bancos de niveles en Bolivia? Pregunta para ustedes. ¿Alguien que pueda responder? Percy Andrés Flores. Espérame, coronel. ¿Quiénes definen los bancos de nivel en Bolivia? ¿Quiénes miden? ¿Quiénes crean? ¿Quiénes miden, disculpa? ¿Quiénes No lo escuché muy bien. ¿Quiénes definen el banco de nivel en Bolivia? Ya, para su conocimiento, la institución que define el banco de nivel, los bancos de nivel en Bolivia es el Instituto Geográfico Militar. Ellos están encargados de poner puntos de nivelación en todas las ciudades, en todos los centros urbanos, en todas las carreteras, para que haya una referencia de la altura sobre el nivel del mar. Entonces, el Instituto Geográfico define estas alturas de cota que se conocen como BMs o bancos de nivel. Entonces, si sabemos esta altura de cota y medimos a la altura A y medimos a la altura al punto C, definimos una altura de cota, ¿cuál va a ser el desnivel entre la altura A, la cota A y la cota C? Solamente la diferencia, ¿no? De 1348.75 menos 1348.45, igual menos 0.30 metros. Cuando es menos, quiere decir que estamos midiendo hacia abajo, o está disminuyendo el valor de cota. Cuando es positivo, quiere decir que estamos sumando al valor de cota. En este caso, entre el punto A y el punto C, el punto A está más alto que el punto C. El punto C está más bajo, por eso es el valor de cota negativo. Luego,
tenemos también, cuando el estadal se coloca en un punto de cota conocida, se llama lectura atrás y se considera positiva. O sea, el estadal es el estadímetro, ¿no? La regla graduada. Cuando el estadal se coloca en un punto de cota desconocida, se llama lectura adelante y se considera negativa. Entonces, atrás es de cota conocida, ¿no? Adelante es de cota desconocida. Por ejemplo, aquí están colocando en el punto B, que es de cota conocida. La altura de instrumento, 1348. Y vamos a medir al punto A y vamos a medir al punto C. Para calcular la cota de un punto en adelante se requiere la altura del instrumento, que se calcula sumando la cota conocida, que sería la altura de cota en el punto, más la altura del instrumento. La cota de punto se calcula restando a la altura del instrumento las lecturas adelante. Entonces, todo lo que vayamos a calcular lo estamos midiendo acá arriba, ¿ya? Acá arriba. Por lo tanto, para poder definir la altura de cota en el punto, es necesario siempre restar la altura del instrumento. ¿Dónde está? Estoy perdido. Luego tenemos la nivelación diferencial compuesta, cuando las cotas o desniveles entre dos o más puntos requiere de más estaciones del instrumento. Entonces, podemos movernos, ¿no? Medimos, conocemos esta estación, medimos hacia atrás, medimos hacia adelante. Luego removemos el instrumento y nos movemos hacia adelante. Entonces, el punto que era hacia adelante se convierte en hacia atrás. Y nuevamente medimos hacia adelante. Cambiamos de posición del instrumento. El punto que era hacia atrás el punto que era hacia adelante se vuelve hacia atrás, y así sucesivamente vamos avanzando, de manera que vamos nivelando. Eso se llama nivelar. Una nivelación compuesta consiste en una serie de dos o más nivelaciones simples, amarradas con puntos auxiliares llamados puntos de liga, puntos de unión. Entonces, estamos llevando la nivelación desde este punto A hasta este punto B, pero no podemos hacerlo directamente. Entonces, hacemos dos estacionamientos y hacemos una lectura adelante, una lectura atrás, una lectura adelante, una lectura atrás, una lectura adelante, una lectura atrás. Entonces, de esa manera, hacemos doble medición en los puntos. Por ejemplo, si A tiene una cota de 500 metros, A tiene una cota de 500 metros, ¿cuánto va a ser la cota de B? Si estas son las mediciones, ¿cuánto va a ser el desnivel entre A y B? Si estas son las mediciones. En el estadímetro, 4.2. En el estadímetro, 0.2. En el estadímetro, 4.5, 4.15. En el estadímetro, 0.55. En el estadímetro, 2.5. En el estadímetro, 3.7. ¿Cuánto es el valor de B? ¿Cómo podríamos calcular? La altura de A en el punto A es 500 metros. La altura de B es lo que no conocemos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podríamos calcular? Entonces, la altura de... Aquí está la solución, ¿no? La altura de A más la medición en el instrumento. 8.2 sería 504.2 aquí en el instrumento, ¿no? Luego, 4.15. 4.15 sería 507.650. 2.5 en la siguiente. Sería 509.690. Pero tenemos que restar también las lecturas hacia adelante. 0.7. 0.55. Y finalmente restamos 3.7, porque bajamos acá
La diferencia de cotas va a ser de 505,900. Estos restamos y nos va a dar un valor de cota que va a ser el que hay entre A y B, 5.9, ¿no? Si les restamos los 500, sería 5.9. Eso, por favor, miren para ver todas las sumas de las lecturas de adelante menos las sumas de las lecturas atrás, igual, es lo mismo, ¿no? 5.9. ¿Han entendido esa parte? No. A ver. Chicos, ¿han entendido? Coronel. Mi coronel, no sé si podría volver a repetir lo último que dijo de hallar B, por favor. Ya. Sí. Entonces, tenemos la misión de llevar de esta altura de cota de A, aquí A, B, ¿no? El puntero, A, hasta la altura de cota B. Entonces, como estamos nivelando de un punto, no podríamos hacer una sola nivelación, ¿no? No podríamos hacer una sola mirada. Porque si ponemos aquí, nos vamos acá, el estadímetro no vamos a poder mirar porque tuviéramos que tener un estadímetro súper largo de esta altura. Entonces tenemos que hacer por secciones. Entonces nuestra primera lectura, la lectura atrás, nos muestra 4.2. Entonces anotamos 4.2 hacia A. La altura de instrumento 504. ¿Cuánto hemos? La altura de instrumento 504 porque 500 más 4.2, ¿cuánto va a ser? 504, ¿no es cierto? Hacia adelante, medimos 0.7, 0.7. Volvemos a avanzar y volvemos a mirar hacia atrás, 4.15. 4.15. Entonces, hacia adelante, 0.5, 0.55. Entonces, la altura de cota, la altura del instrumento va a ser 507. Otra vez cambiamos de posición acá y lecturamos atrás 2.5 en el estadímetro. Lecturamos adelante en el estadímetro 3.7. Es súper alto, ¿no? Porque está arriba. Entonces, llenamos la planilla y hacemos las sumas. Hacia atrás, 4.2, 4.15, 2.5. Total, 10.85. Hacia adelante, 0.7, 0.55 y 3.7. La sumatoria, restamos ambos y nos va a salir este desnivel. Y entonces esa es la diferencia entre el punto A y el punto B. ¿Está bien? ¿Han entendido? Ahora sí, mi coronel, muchas gracias. ¿Han entendido los otros? ¿Han entendido los otros? No. Entendí que estos se basan en la diferencia por cotas. ¿Perdón? Que lo que buscábamos estamos sacando por una diferencia de cotas. Exactamente, son diferencias de cotas. Ahora, ¿dónde se complica un poco más? Se complica un poco más cuando tenemos que calcular no solo la diferencia de cotas, sino también la distancia entre punto y punto. Porque para hacer un perfil como este, tenemos que tener la distancia horizontal, ¿no es cierto? Y la distancia vertical. Pues eso ya se conoce como perfil longitudinal. Comprobaciones y tolerancias en nivelaciones. A ver, un alumno que se llame Juan Domingo Martínez. Prenda su cámara, quiero verle si está ahí. Firme, coronel. Ah, ya. A ver, lea. La diapositiva. Comprobaciones y tolerancias en nivelaciones. La comprobación de una nivelación puede realizarse por los siguientes procedimientos.
repitiendo la nivelación en sentido contrario, realizar 2 nivelaciones en un mismo sentido, pero con distintos puntos de liga, realizar 2 nivelaciones en un mismo sentido, pero con diferentes alturas de instrumento. Por cualquiera de los métodos obtendrá 2 resultados. Con ambos resultados se calcula el valor más probable. Entonces, para cada nivelación existirá un error. Un error 1 es igual al BMP menos el primer resultado, y un error 2 es igual al BMP menos el segundo resultado. Ya. Ahora, explique qué ha entendido. Bueno, entendí que luego de sacar de realizar las 2 primeras nivelaciones con estos puntos, voy a tener que hacer el ejercicio de abajo para sacar el error del BMP. No me queda claro a qué se refiere con el resultado de que me salió de la nivelación. Ya, entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que una forma de saber si has medido bien, porque puedes calcular, ¿no?, la altura de cota de A a B, y llegas a la cota B indicando que la altura de cota es 505.9. Pero ¿cómo confirmas que es verdad? Entonces vuelves a nivelar, pero al revés. De este lado hacia allá ya también. Entonces la lectura atrás va a ser 3.7, la lectura atrás va a ser 2.5, la lectura atrás va a ser 4.50 y la lectura adelante va a ser 0.9 o 2.5 o sí, 4.8 y 4.2. Entonces solamente estás cambiando de sentido esto y tuvieras que llegar al punto A con 0,0. Normalmente eso no ocurre. No ocurre que vayas a llegar con valores de 0,0. Entonces, a eso le llamas el valor más probable. ¿Ya? El valor más probable. Calculas un valor más probable menos o sea, el valor más probable es el promedio de los 2 valores. Entonces, si mides de acá, estás empezando con 500, quiere decir que el valor más probable, si vuelves de regreso y es 500.01, entonces el valor más probable va a ser la media entre los 2 valores obtenidos, ¿no es cierto? Ese va a ser el valor más probable. Menos el resultado 1, quiere decir que puedes considerar tu primera nivelación y tu segunda nivelación. Esto lo puedes hacer con desniveles, ¿no? Es una forma de controlar. También puedes hacer de ida y vuelta, moviendo el instrumento de un lugar a otro sin repetir el punto. En cualquiera de los 2 casos siempre vas a encontrar una diferencia, porque siempre las nivelaciones son susceptibles a un error, porque nunca los estadímetros, ¿se acuerdan cuál es el estadímetro, no es cierto? La mira. ¿Se acuerdan, no es cierto? Sí, claro. Entonces, las miras nunca están perfectamente verticales 2 veces, ¿no? En el mismo punto. Siempre hay un pequeño balanceo por el viento, hay un pequeño balanceo por el operador. Entonces, siempre van a encontrar alguna diferencia. Comprobaciones y tolerancias en nivelaciones. Las tolerancias en las nivelaciones están dadas por método de nivelación, de ida y regreso. La tolerancia es igual a más menos 0,1 por raíz de P. P, la suma de las distancias recorridas en una y otra dirección, en kilómetros. Por doble punto de liga, la tolerancia va a ser igual a 0.015 por raíz de P, donde P es la doble de la distancia recorrida en kilómetros. Por doble altura de instrumento, la tolerancia va a ser igual a 0.02 por raíz de P, donde P es el doble de la distancia en kilómetros. Entonces, nosotros normalmente utilizamos esta tolerancia, donde la tolerancia es igual a 0,004 milímetros por raíz de P o por raíz de K, donde K es la suma de las distancias expresada en kilómetros. Esta es la tolerancia que nosotros usamos cuando hacemos la red de nivelación de primer orden.
Quiere decir que es mucho más precisa que esta, ¿no? De 0,01. Nosotros usamos 0,004. Entonces, esas son las tolerancias que pueden usar cuando están haciendo caminos, por ejemplo. Cuando se hace caminos, la tolerancia es un poco mayor, ¿no? Es hasta los 15 centímetros. Entonces, sin embargo, igual tiene que ser muy precisa la nivelación porque es muy fácil equivocarse, especialmente cuando se tiene que mover tierra o cuando se tiene que rellenar. Ahí tiene que estar muy bien nivelado todo, porque si no, puedes calcular mal el volumen de movimiento de tierra, ¿no? Imagínense 20 centímetros por 10 kilómetros, son horas de topadora. Entonces, hay que tener especial atención en el diseño de la altura, en la medición de la altura. Por eso normalmente ustedes cuando vean caminos, siempre están estaqueando las alturas. Siempre estaquean las alturas y replantean nuevamente. Porque es necesario, después del compactado, nuevamente replantear para ver cuánto ha variado. O cuando se pone el agregado, igual es necesario volver a medir para ver cuánto hay que compactar. O sea, hay muchos aspectos en los cuales la altura es fundamental. Comprobaciones y tolerancias en nivelaciones. Ejemplo, se realiza una nivelación diferencial compuesta. Esta es la nivelación diferencial compuesta, ¿no es cierto? Esta, donde medimos hacia adelante y hacia atrás con los estadímetros. Entre dos bancos y se comprueba por el método de doble altura de instrumento. Entonces, el registro 1, 1926. El registro 2, 2028. Hay una diferencia, ¿no es cierto? Es casi nada, porque 1926 a 208 hay 70, algo, ¿no? 7 milímetros. ¿Cuántos milímetros hay? A ver. 2028 menos 1926, 0, 10, 1, 102, ¿no? 102 milímetros. Entonces, 102 milímetros son casi 10 centímetros, ¿no? Entonces dice calcular la cota del banco de nivel 2, comprobar los cálculos, determinar el error, calcular la tolerancia, la distancia entre los bancos es de 125 metros. Determine la cota definitiva de BN2. ¿Cuál va a ser la cota definitiva? Va a ser el valor más probable más el registro 1 o el valor más probable más el registro 2. Entonces, haciendo los cálculos, por favor, ustedes van a seguir eso para hacer, donde el error tiene que ser siempre menor a la tolerancia, ¿ya? El error tiene que ser siempre menor a la tolerancia. Uno mismo define la tolerancia, ¿ya? La tolerancia está en función del modelo que estamos empleando, del método. Por ejemplo, dice doble altura de instrumento. Aquí hemos puesto en función del doble punto de liga. La tolerancia es 0. ¿Cuánto habíamos puesto? 0. Tolerancia. Más o menos 0.10 metros. Entonces estamos comprobando en función de, el problema decía, la tolerancia, la cota definitiva por el método de doble altura de instrumento. ¿Qué dice? La doble altura de instrumento dice que la tolerancia es igual a más o menos 0.02 por la raíz de P, donde P es el doble de la distancia recorrida en kilómetros. Entonces P sería el doble de la distancia recorrida en kilómetros, sería 125 metros en kilómetros. ¿Cuánto es? 0.125, ¿no? Entonces el doble va a ser 0.250, ¿no es cierto? La raíz, ¿cuánto es?
Sacan la raíz y calculan, por favor, ¿ya? Entonces tienen que calcular la tolerancia y el error. El error no puede ser mayor que la tolerancia, eso es lo que les he dicho hace rato. Por lo tanto, si el error es mayor que la tolerancia, quiere decir que está muy mal medido, ¿no? Hay que volver a rehacer. ¿Preguntas? Preguntas sobre esto, comprobaciones y tolerancias. Es un ejercicio que lo van a hacer. Voy a preparar una planilla para que lo hagan. O ustedes también pueden hacer su propia planilla Excel, pero háganlo porque les voy a preguntar. Preguntas. Chicos, preguntas. ¿Nada? ¿Está claro? ¿Está claro? Parece que sí, mi coronel. Milton Francisco Rosell, ¿está claro? Sí, mi coronel. Bárbaro, qué bien. Me alegra que esté claro, ¿no? Así nos repetimos. A ver, Juliana Rocha Pacaje. Juliana, ¿está claro? Despierta, Firme, mi Juliana. coronel. A ver, quiero ver tu carita. ¿Tu carita de sueño o tu carita de despierta? No, estoy con un resfriado. A ver, quiero ver. Esa es tu carita, bien grande. Sí, ¿No quieres sí. mostrar? Ya, ya, estás despierta entonces. Ojalá no estés en tu cama. Y si estás en tu cama, ojalá estés atendiendo. Sí, mi coronel. Ya, entonces, avanzamos. Nivelación de perfil. Ahora, ¿qué es eso de la nivelación de perfil? ¿Ya? La nivelación de perfil es cualquier nivelación diferencial, simple o compuesta, que se aplique para conocer cotas y desniveles a puntos de los cuales se tiene un control horizontal. Entonces, distancia horizontal o coordenadas. Se considera una nivelación de perfil. A partir de este tipo de nivelación es posible construir el perfil de una línea o serie de líneas interconectadas, lo cual es importante en proyectos de vías de comunicación, líneas de conducción, líneas de transmisión, tendido eléctrico, oleoductos, gasoductos. O sea, ¿qué quiere decir? Que hacemos el mismo procedimiento de medir, pero por mayor cantidad de puntos, de A B a C, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos una medición de perfil? Medimos con el instrumento, ¿no? Lo mismo que hemos visto. Anotamos adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás. Pero les voy a mostrar un ejemplo para que ustedes lo entiendan mejor. A ver, voy a ver si hay algo. A ver, esperen un minuto.
A ver, a ver. ¿Dónde está esto? Aquí está esto. ¿Han visto cómo el helicóptero en Marte? ¿Han visto? No han visto nada. ¿Quiénes son de Valle Grande? ¿Alguien de Valle Grande? No. Hola. Chicos. ¿Hay alguien de Valle De Grande? No, yo no. ¿Hay alguien de Valle Grande? No. ¿Hay alguien de Valle Grande? No. ¿Mm? Creo que no, mi coronel. No hay vallegrandinos. ¿Hay alguien de, qué se llama este pueblito? Un pueblito bonito al ir a Valle Grande. Samaipata. ¿Hay alguien? No. Tampoco. Ya, a ver. ¿Dónde está esto? Aquí está. Ok. Entonces aquí están viendo el Google Earth, ¿no es cierto? Estoy entrando a Samaipata. Bien. Ya. Entonces, fíjense que aquí entrando a Samaipata, quiero hacer una nivelación sencilla. Yo voy a buscar un camino bonito. Fíjense que aquí en el pueblo de Samaipata, están viendo el Google Earth, ¿no es cierto? Que estoy compartiendo. No. mi coronel. No, mi coronel, no se ve su pantalla. No puede ser. A ver. ¿Qué puede estar pasando con mi pantalla? A ver, un minuto. Che, parece que se ha colgado esto. ¿Ahora ven? Ahora sí. Sí, ahora sí, mi coronel. Ya fíjense que vamos a poner aquí un punto. Vamos a poner aquí un punto. En este cruce de caminos, vamos a colocar un punto. Entonces, vamos a poner a este punto cota inicial, cota A. Aceptar. Y vamos a ver qué altura tiene la cota. No importa que no sea una cota perfecta, pero fíjense que tiene una cota de 1640 metros. 1640 metros. Ahora, quiero hacer un perfil entre esta cota A y, a ver, y este punto.
que le vamos a poner cota B. Aquí ponemos cota B. El primer ejercicio para ustedes es poder calcular. Fíjense, la altura de cota en este punto es 1774 metros. 1774 metros. ¿Está más arriba o está más abajo que la cota A? Muchachos. Más arriba, mi coronel. Ya, entonces vamos a hacer un perfil a partir de la cota A, de manera que no nos salgamos del camino. A partir de la cota A, de manera que no nos salgamos del camino. Estamos ahí, entonces hacemos el perfil desde acá, medimos todo lo que se pueda medir. Estamos imaginando que estamos haciendo una nivelación en el suelo, en el terreno. ¿Ya? Entonces no se puede, tenemos que ir a lo largo del camino, ¿no? Buscando que haya visibilidad entre puntos. Entonces poco a poco hacemos una nivelación. ¿Ya? Entonces aquí no estamos, obviamente, no estamos haciendo mediciones. A ver, ¿dónde está la cota B? Tenemos que buscar la cota B, cuidado, nos perdamos. Ahí está. ¿Estamos bien? No, estamos mal, fíjense que ya nos estamos yendo a un costado. Entonces, estoy yo nivelando. Poco a poco voy nivelando. Si no supiera la altura de la cota B, voy a calcular a través de la nivelación, ¿no? Aquí está la cota B, entonces tengo que ir por arriba. Más o menos por ahí se ve el camino. Entonces, no, ese es punto no. Ese es el camino, ahí. Ya. Entonces, hasta ahí, 899 metros. Pero ¿cómo será el perfil de ese punto? ¿Cómo será el perfil entre la cota A y la cota B? Entonces, el perfil estará definido por las distancias, ¿no? Esta distancia y esta altura de cota. Entonces, tuviéramos que ver, aquí en el punto de la cota A, la altura es 1640. En el primer punto, la altura es 1645. Entonces, ¿pero a qué distancia? Ahí tenemos que medir la distancia, ¿no es cierto? ¿Qué distancia es de punto a punto? Desde este punto hasta el primer punto, ¿qué distancia? Calculamos la distancia, medimos la distancia y calculamos la altura. 1645. De este punto hasta otro punto, ¿qué distancia? Y la altura, 1651. Luego, al siguiente punto, la distancia 1650, la altura 1654 y la distancia, entonces vamos a tener varias alturas y varias distancias. Y en función de la altura y la distancia podemos sacar el perfil longitudinal. También podemos medir la altura de cota, solo midiendo todas las lecturas atrás, más o menos las lecturas adelante,
y nos van a dar un valor de altura de cota, de A con relación a B. Sin embargo, tenemos que tener un punto de referencia, ¿no? Que en este caso va a ser la cota A. ¿Han entendido esto de hacer un perfil longitudinal? ¿O muy complicado? Sí, mi coronel. ¿Entendió? ¿Sí? ¿Han entendido? Bueno. Ya, muy bien. Si han entendido, eso es fantástico. Ya, les voy a pasar esta presentación ahora mismo para que den una analizada. Ahí vamos a quedar, ahí vamos a parar para que no sea muy pesada las clases. No me gustan mucho las clases sentados frente al computador porque no sé cuántos están despiertos, pero procuraremos hacer, ¿qué se llama? Procuraremos hacerlo más ligero. Entonces, le estoy pasando ahorita al WhatsApp este archivito para que le den una lectura y procuren hacer el ejercicio en una planillita de Excel, el ejercicio ese de las precisiones, de las posiciones, de todos esos detalles, por favor. ¿Ya? ¿Han entendido, chicos, o no? De los levantamientos, mi coronel. Sí, de los levantamientos atrás, ¿no es cierto? Atrás, adelante, para calcular el valor más probable, para calcular la tolerancia, para calcular el error, esos detalles, ¿ya? Hagan, por favor, en una planillita de Excel, siéntense, ya. ¿Está bien? Les estoy pasando al WhatsApp la información para que revisen y también en el Moodle está, ¿ya? De cualquier manera, miren ahora y miren en el Moodle y por favor hagan el ejercicio. Ya les estoy avisando que les voy a preguntar. Les estoy avisando que como no podemos hacer en el campo, vamos a hacer en el Google Earth. Entonces, por favor, miren, ¿ya? ¿Está bien, chicos? Mi coronel, ¿nos podría pasar el KML del lugar, por favor? Sí, No, por no, favor. no importa el lugar, Sandoval. Pueden ustedes, solamente que he escogido este lugar porque hay subidas y bajadas, porque es más notoria la diferencia. Pero pueden tomar cualquier camino y a ver, yo les